Bienvenidos mis queridos hermanos a este viernes con un estudio bíblico y hoy aperturamos con una nueva serie. La serie se titula Sanidad Divina y Milagros. Y yo creo que Dios necesita que nosotros entendamos lo que significa la sanidad divina. Lamentablemente mucha gente, y es lógico, se pregunta si todavía existen los milagros, si todavía Dios desempeña esa labor de sanidad, o solamente fue una historia nostálgica cuando Jesucristo vino a la tierra y usted puede escuchar o leer en las narrativas de Juan, Pedro, Lucas y Mateo las sanidades que él hizo, y también en el libro de los Hechos. Pero no, hermanos, la sanidad todavía Dios la hace por medio de su gracia y de su misericordia. Ahora, ¿de dónde vienen las enfermedades? Eso es lo que vamos a discutir en esta serie. Va a ser una serie con segmentos pequeños. Yo trato, con la ayuda del Señor, de que estos segmentos no sobrepasen los 15 minutos, así que cada viernes y cada domingo vamos a seguir por partes, por fragmentos. Entonces, ¿de dónde vienen las enfermedades? ¿Las ocasiona Dios? ¿Por qué Dios no me sana? Dice uno, ¿verdad? He estado por años pidiéndole una sanidad de mi cuerpo, pero no he logrado sanar, o Dios no me ha sanado. ¿Será que es una maldición? Todas estas interrogantes, con la ayuda de Dios, voy a tratar de responder y explicar, aclarando cada punto en el desarrollo de esta serie. Sanidad divina y milagros. Podemos y tenemos que empezar desde cuando Jesús vino aquí en la tierra. Recuerden que Jesús no vino solamente para dar una buena enseñanza, como personas de otras religiones y aún gente que no cree en Dios proclaman. Ellos piensan que Él vino solamente a dejar una huella por ser un buen hombre y un buen maestro. Pero Jesús vino a ser más que eso, hermanos. Principalmente vino el Hijo de Dios personalmente aquí en la tierra para salvarnos, para sanarnos y hacer milagros. Esa era parte para hacerlo de una forma un poco más directa y tosca. Él vino con ese paquete, ¿verdad? Sacrificándose. Jesús vino aquí. Y cuando vino como un simple carpintero. Ahora bien, a los 30 años él decidió entrar en el ministerio. Y después de ser bautizado y llevado por medio del Espíritu Santo al desierto por 40 días, que fue probado por Satanás, después de esto inició su ministerio. Lucas capítulo 4 nos dice el preámbulo o la introducción de nuestro Señor Jesucristo en el templo. En el versículo 16 al 19 dice lo siguiente, dice: Jesús fue a Nazaret. El día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le Isaías, pero se le entrega el rollo del profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo, dice, encontró el lugar donde estaba escrito. Él lo buscó, hermanos. Él sabía exactamente lo que iba a leer y se iba a meter en problemas. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Este mensaje causó conmoción entre la comunidad religiosa. Ahora usted dice, ¿por qué? Porque se reveló como el Salvador, como el Mesías, porque iba a revelar también la corrupción que existía dentro de los líderes religiosos, los saduceos, los fariseos. Ellos monopolizaban a todos, y pobre la gente de falta de educación, pues ellos eran manipulados. Y también iba a anunciar la verdadera salvación, mostrando también milagros y sanidades. Ese era el objetivo de Jesús. Él no quería un poder terrenal, él no quería la fama, él no quería la popularidad. Él vino con una misión. Entonces, cuando él vino,
el ser humano estaba en una batalla. El ser humano, hermanos, siempre ha tenido una batalla, tanto en el mundo terrenal como en su propio cuerpo. Esta batalla existe dentro del ámbito espiritual y esto es lo que voy a presentar esta serie porque esta es la base para desarrollar el tema. Es una guerra, hermano, invisible. Nosotros no la podemos ver. Mira, aquí estoy solo, ¿verdad? No hay nadie. Es callado. Pero en el mundo espiritual hay muchas cosas que están pasando que uno no siente a veces y uno no ve. La Biblia dice que vivimos en un mundo natural, ¿verdad? Vivimos con nuestra familia, platicamos con ellos, interactuamos con diferentes personas, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la calle, comemos con ellos, participamos de diferentes actividades, pero también existe un mundo espiritual. El mundo invisible, no vemos lo que está pasando. Imagínense, alguien dice, si tuviéramos estos lentes láser que veríamos lo invisible, creo que nos aterraría. ¿Se recuerda la plática o la narrativa que hubo entre Elías y Eliseo? Uno no ve absolutamente nada y el otro ve un ejército. Pero es tan real, hermanos, como el mundo material. Es tan real como la Biblia que yo tengo, que usted ve aquí, que las figuras y las ilustraciones y cuadros que usted ve detrás mío, así tan real es las cosas que uno no ve. Mire, Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 2. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Si yo le digo a una persona que no cree en Dios, mira Israel, necesitas ir al médico porque te falta un tornillo. ¿Por qué? Porque no las puede comprender, dice Pablo. Porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, es necesario el discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Si usted o mi persona no estamos en contacto con la palabra de Dios, vamos a vivir una vida como que si fuera una vida de inconverso. No nos importa la vida espiritual. Y cuando nos pasa algo, estamos tan preocupados y atacamos a la gente porque nos falta entendimiento. Ahora, ¿por qué hay que tener ese discernimiento? Porque dentro de ese ambiente existen dos reinos. Por eso es una batalla. Está el número uno, el reino de Satanás, quien es el príncipe de este mundo. Y él tiene a sus compinchas, ¿no? A sus colegas. Tienen a los demonios y personas que viven contra de la palabra de Dios. Ellos lamentablemente son instrumentos de Satanás. Esas son las fuerzas espirituales del enemigo. Mientras tanto, está el reino de Dios, que consiste en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene sus ángeles y todas las personas como usted y como yo que obedecemos a Dios. Esas son las fuerzas del bien. Está el ataque entre el bien y el mal. Usted ha visto películas, hermano, y cada vez que hay una película de acción, una película de batalla épica, siempre existen estas dos cosas. Aún gente que le gusta la ciencia ficción, ¿no? La guerra de las galaxias. Existe un ente bueno y un ente malo. El reino de Dios, hermanos, a la cual nosotros pertenecemos, no es una iglesia denominacional. No es la iglesia que usted pertenece. Ahora, déjeme clarificar eso. No que su iglesia sea del otro reino, pero su iglesia o su denominación no es la única que pertenece al reino de Dios. El reino de Dios es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es personas que creen en Jesucristo, que pueden estar en Guatemala, en México, República Dominicana, África, países de África, de Asia, de Europa, de Estados Unidos. Qué bonito cuando nos vamos a unir, cuando nosotros ya estemos en el cielo, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, es un organismo, no es una organización, es una iglesia espiritual.
Así que una de las cosas que yo aconsejo, y yo respeto a aquellos y todos pertenecemos a nuestra iglesia local, pero no lo pongamos en primer lugar, por favor. No empiece a decir que nuestra iglesia tal y tal es la mejor, que tiene tantos creyentes, tiene tantas iglesias, que tiene tantos apóstoles. Hermano, eso es promover algo que está aquí en la tierra. Y lo menos que provee es darle pleitesía a nuestro Señor Jesucristo. Puede estar orgulloso de su iglesia, sí, pero tenga cuidado, hermanos, porque ese es el problema. Nos codificamos con un lugar y pensamos que si salimos de esa iglesia local nos vamos a perder. Eso tampoco es cierto, hermanos. Tenemos que leer la palabra de Dios para que nos dé entendimiento, y recuerden que los creyentes, uno nunca sabe quiénes son. Pero eso es lo que Satanás trata de decir. Mira, tu denominación es mejor, así que pelea con la iglesia de la cuadra que está ahí. Empezamos a compararnos. Y eso no debe de ser. Entonces, debido a que hay dos reinos, cada uno quiere al ser humano. Quiere decir que yo, gracias a Dios, pertenezco al reino, pero eso no quiere decir que Satanás se haya rendido. Eso no significa que el diablo haya tirado la toalla diciendo, ya, olvídate de Israel. Más bien, hermanos, si usted se compromete a Dios, si usted dedica su tiempo a Dios, Satanás lo va a atacar más y más. Mucha gente me dice, Israel, yo no comprendo. Yo estoy orando, yo estoy tratando de contactarme con Dios, pero entre más lo hago, más problemas. Pues bienvenido al campo de batalla. La persona, hermanos, usted y yo nos convertimos en una batalla campal. Nosotros estamos en ese valle. Cuando Goliat y David estaban peleando, nosotros somos ese valle que quiere conquistar. Satanás te quiere conquistar. Por eso te jala. Por eso te tienta, por eso busca formas para que tú te preocupes, para que tú te desanimes, para que tú dudes de Dios. Cuando tú leas la palabra de Dios, dices, ¿será que todavía Dios me va a sanar? Y eso es lo que voy a hablar, porque mucha gente, al ver que Dios no lo sana, se va. Entonces, Satanás gana esa pequeña batalla. Por lo tanto, el individuo, usted y yo, y aquellos que quizás no conocen a Jesucristo, no podemos ser neutrales. Como muchos dicen, mire, yo no me meto en esto. Por eso no soy religioso, dicen. Bueno, lamentablemente, o uno pertenece al reino de Dios, o pertenece al reino de Satanás. No hay nada intermedio. Porque el avión que uno está manejando, Satanás lo quiere pilotear y Dios lo quiere pilotear. Y nos empuja diciendo, hay alguien aquí y uno es el que va a tener la decisión. El individuo no puede ser neutral, aunque quisiera. No, es que yo no me quiero meter en algo espiritual. Bueno, mientras usted ya nació, usted ya es parte de esta batalla. Es una batalla sin cuartel, hermanos. Son las 24 horas del día. Y Satanás nos va a atacar de una forma como un francotirador. Sabe exactamente el punto débil en el cual usted tiene. Ya sea una adicción, o se preocupa mucho, o tiene inseguridad, o lo invade el enojo y busca a Satanás personas para que ocasionen ese tipo de emoción negativa. Mire, Efesios 6 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, seres humanos. Esa no es la lucha, hermanos, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Satanás tiene una jerarquía. Así como el ejército, ¿no? Tiene cabos, tenientes, sargentos, tenientes, luego viene, creo yo, comandantes, finalmente tienen los generales, que tienen más potestad, tienen más poder. Y Satanás obviamente es el líder de estas huestes espirituales. Sabe exactamente, manda a un grupo de demonios acá, manda a otro grupo allá, sabe muy bien, es muy astuto.
Es muy astuto. Ahora, con esto no le quiero poner miedo. Sin embargo, usted tiene que estar preparado. Tenemos que entender que cualquier ataque por una persona, ya sea aún por un familiar, no viene precisamente por él, sino que es una manipulación de Satanás usando a un individuo para atacar. Yo siempre les digo, cuando la gente dice, mire, es que en realidad este hermano o esta persona me hizo esto, o mi jefe, mi colega, yo digo, no se enfoque en la persona, porque Satanás es un cobarde. Satanás es como el niño mimado que le pega a uno y se va corriendo y se pone detrás de las naguas de la mamá. ¿No le ha pasado eso? Hay niños cobardes, ¿no? Le tiran una piedra a uno y uno va detrás de él y mamá, mamá, mamá. Tiene que tener cuidado, hermanos, por eso el entendimiento espiritual. Tenemos que ver a las personas, hermanos, aun cuando nos ofendan, simplemente como un instrumento. Así como Dios nos usa para bendición, hay gente cuando no conoce a Dios y aun cuando conoce a Dios se deja manipular por Satanás. Pues hay que estar bien prevenido. Tenemos que ponernos la armadura que nos dice Pablo en Efesios capítulo 6. De lo contrario, nosotros vamos a ser instrumentos de Satanás. Hermano, ¿usted cómo puede decir eso? Bueno, lea el famoso Pedro. Pedro en un versículo en Mateo dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, así es. 2 versículos después, ¿qué pasa? Jesucristo lo reprende. Quítate de aquí, Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de chisme o crítica en contra de nosotros, reflexionemos, porque lo que Satanás va a tratar de causar, en primer lugar, es de convencer que Él no existe, de convencernos que la persona que hizo algo nocivo hacia nosotros, de forma física, emocional, mental, Él trata de decir, mira, Israel hizo esto. Ya no veas sus videos. Él es un hipócrita. Que Satanás trata de que nosotros no... Mire, gente aquí en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, hay gente que no cree en Satanás. Dice, no, eso es un mito, es una fábula, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces tiene éxito. Pero nosotros como cristianos sabemos que existe Satanás y debemos saber que hay una batalla campal. Entonces, la guerra espiritual, hermanos, es multidimensional. Le voy a decir por qué. Hay una batalla social entre el creyente y el sistema mundial. Mire todas estas ideologías, ¿verdad? El ataque contra los niños que los quieren matar. El ataque contra los sexos, ¿no? Ya los jóvenes no saben si son hombres o mujeres. El ataque contra diferentes ideologías tratando de minimizar el cristianismo, ¿verdad? Hay una influencia social y Satanás, como es el príncipe de este mundo, aprovecha y Dios lo permite. ¿Por qué Dios lo permite? Para fortalecer a la iglesia y para que la iglesia haga algo al respecto. Entonces, esa es la primera batalla. La segunda batalla es una batalla personal entre la carne y el espíritu, como decía Pablo en Romanos. Hay algo en la carne que no importa cuántas veces usted ayune, cuántas veces usted ore, ahí va a estar el virus. Es un virus que nunca va a desaparecer hasta que nosotros vayamos al cielo. Y hay que confrontarlo. Por eso orar y meditar en la palabra de Dios nos fortalece espiritualmente. El objetivo de Dios no es cambiar la persona, no cambiar el cuerpo, no transformarlo en mente positiva, que es uno de los pseudoevangelios, falsos evangelios. Lo que le interesa a Dios es tu espíritu y fortalecer tu espíritu para que tenga control. El espíritu teniendo control del alma, o sea, tu mente, tus emociones y tu voluntad, Dios va a ayudarte. Pero tenemos esa batalla. Y la número 3 es una batalla sobrenatural.
que es entre el creyente y los poderes sobrenaturales. Entonces, son 3 batallas. Y les digo, ninguno, hermanos, ni los profetas, ni el pastor que lleva 30, 40 años en el púlpito predicando el evangelio, está exento de esta batalla. Todos pasamos por esta batalla. Lamentablemente han habido líderes que han caído, ¿verdad? Y no los critiquen, porque usted puede ser el próximo. Pablo dice, mire, aquel que se sienta fuerte, mire, cuidado, que no se sienta bien seguro, porque viene una curva, como dicen, y lo agarra. Miren lo que pasó con David. Dios tenía un propósito con David, pero aún así David falló mucho. Pero él aceptó las consecuencias. O sea, Dios lo perdonó, claro, pero tenía que sufrir consecuencias. Mire, lea 1 y 2 Samuel. Y ahí ve todas las cosas que hace David, cómo Dios lo usa, cómo Dios lo fortalece. Sin embargo, David cometía errores tras errores, pero aún así respetaba la autoridad del rey, en ese caso Saúl, y respetaba a Dios. Y siempre pedía perdón. Siempre buscaba su misericordia. Pero él sabía que había pecado. Y las consecuencias él lo aceptó. Cuando murió su hijo pequeñito, ¿verdad? Cuando tuvo una relación sexual con una esposa de un subcomandante. Y también su hijo Absalón, que lo quería matar. Su hijo quería matar a David, su papá. Y cuando murió Absalón, David dice, mi hijo sufría. Esas son las consecuencias. Entonces, líderes, pastores, tenemos nosotros que protegernos. Miembros de la iglesia tienen que proteger al pastor. Entonces, ese es el objetivo, la persona. Entonces, ¿a qué reino uno pertenecerá? Esa es la pregunta que voy a desarrollar este domingo. Porque voy a hacer las series viernes y domingo en los próximos 4 semanas. Entonces la pregunta que voy a contestar el domingo es, ¿dónde se lucha esta batalla? ¿Hay un campo físico? ¿Cómo empezó esa batalla? ¿Por qué empezamos con esa batalla si yo no hice nada? Bueno, ¿y cómo vino esa guerra a la tierra? ¿Verdad? Eso es lo que voy a responder. Ahora, usted me va a decir, bueno, usted no habló nada de sanidad. Bueno, este es el contexto. Quiero que usted vea la razón por qué nosotros nos enfermamos y por qué sanamos o no sanamos. Esa es la dinámica que quiero desarrollar en esta serie. Dios me les bendiga, hermanos, que tengan un buen fin de semana y este domingo, recuerden, va a ser la parte número 2. Dios me les bendiga.